Hola, soy Augusto Mora, profesor del módulo de desarrollo de proyectos de edificación no residencial en el segundo curso del ciclo formativo de grado superior de proyectos de edificación que estamos impartiendo en el Centro Público Integrado de Formación Profesional Pirámide, en Huesca, en España. Y voy a grabar este vídeo para explicar de forma rápida y directa cómo resolver la práctica A01 de fontanería, hacer un predimensionado rápido de fontanería. ¿De acuerdo? El enunciado de la práctica decía que había que hacer una serie de planos con una memoria y unos anejos de cálculo y unas mediciones y presupuestos en formato PDF, ¿vale? De una vivienda tipo, que es esta de aquí. Yo lo haré otra vivienda, ¿de acuerdo? Porque de esta no tengo los planos, pero bueno, el cálculo es similar. Y entonces voy a centrarme exclusivamente en lo que es el cálculo de la fontanería, sin entrar en el trazado y sin entrar en hacer ni el presupuesto ni la memoria, solamente el cálculo, un predimensionado rápido, ¿vale? Para eso lo que he hecho es preparar, pues este es el guión, básicamente el esquema paso por paso del procedimiento para hacer todo el cálculo, los cálculos. Lo primero es obtener los caudales. Después, calcular la sección. Podemos hacerlo numéricamente o con un ábaco. Yo lo haré con el ábaco, ¿de acuerdo? Y el tercer paso, C, es la pérdida de carga. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué plano voy a utilizar yo para hacer este ejemplo? Pues voy a utilizar el de esta vivienda. Es un plano, bueno, pues parecido más o menos al que había para la práctica, pero este es el que tenía yo por AutoCAD y entonces, pues bueno, pues vamos a utilizar este. Lo primero de todo, el primer paso que vamos a dar, si me voy a este el que tengo por aquí, es dibujar el trazado en planta y en sección de la instalación. Voy a intentar ponerlo esto así en dos, ¿vale? Voy a cerrar aquí la paleta de propiedades y así lo intentaremos ver en dos. Entonces el dibujo en planta ya lo tengo, ¿de acuerdo? Tengo mi dibujo en planta y aquí tengo el esquema donde tengo el patinillo con todas las montantes, ¿de acuerdo? Y por aquí, bueno, pues viene la acometida está dibujada con esta polilínea azul, entra hacia la cocina con su llave de corte correspondiente, sigue por aquí por el pasillo, entra a este cuarto de baño con su llave de corte correspondiente y continúa hasta otro cuarto de baño con su llave de corte correspondiente a la entrada, ¿de acuerdo? Básicamente el trazado, desde entramos y tengo 3 cuartos húmedos y la fuente de generación de agua caliente sanitaria, en este caso una caldera, podría ser un aparato de aerotermia o lo que fuera, un termoeléctrico, ¿de acuerdo? Bien, para cada habitación, para cada cuarto húmedo, así como para la caldera, suministro independiente. Los cuartos húmedos tienen que llevar su llave de corte, la caldera no es necesario, la tiene ya ella incorporada, ¿de acuerdo? Entonces, esos suministros de agua fría, ¿vale? Voy a hacer solo el dimensionado de agua fría, porque el de agua caliente va a ser similar, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es lo que hago? Identifico el punto de consumo, o sea, el dibujo ya lo tengo hecho, el punto A1 ya lo tendría, el A2 sería localizar el punto de consumo más desfavorable, lógicamente va a ser el que esté más alejado de la entrada, pues vendría por aquí y seguramente sea esta bañera, ¿de acuerdo? De este baño 2, llamaré a este baño 1, a este le llamaré baño 2 y a esto la cocina, ¿vale? Entonces, este baño 2, pues la bañera parece que es el punto más alejado. Y desde ese punto, ya el procedimiento, el A3, el punto A3 del procedimiento sería desde ese punto hacer el recorrido inverso hasta el inicio de la instalación. Voy a identificando los tramos que hay hasta llegar al inicio de la instalación. ¿De acuerdo? Vamos a identificar los consumos instalados en cada tramo de ese recorrido, que es la suma de los consumos individuales. Los consumos instalados los sacaremos de el código técnico de la edificación, el HS4, ¿de acuerdo? Esos son los suministros mínimos que me pide la norma para eso, ¿de acuerdo? Y contaremos el número de suministros o puntos de consumo servidos en cada tramo del recorrido. Vamos a iniciar haciendo esto, ¿vale? Me voy a poner en esta misma Excel que tengo, por ejemplo, voy a abrir una página nueva, a ver, voy a ampliarlo un poco, vamos a abrir una página nueva y vamos a ir colocando aquí los consumos, ¿vale? A
ver si lo puedo poner así. Y entonces voy a poner, por ejemplo, bañera, lavabo, bidé, inodoro. ¿Vale? La bañera creo que era 0,3, hablo de memoria, en litros por segundo. Luego lo compruebo con el código técnico. El lavabo es 0,1, el bidé es 0,1 y el inodoro es 0,1. ¿Vale? Esto sería un baño normal. Caudal instalado total del baño, 0,5. Pero ya veremos que esto en realidad no es real. No van a estar abiertos los grifos de bañera, de lavabo, de bidé y de inodoro simultáneamente. Lo normal es que cogiéramos uno, el de mayor consumo, y a lo sumo otro, ¿vale? Para hacer el consumo simultáneo. De todas formas, aplicaremos luego la fórmula de la simultaneidad, que la tengo por aquí, que es aplicar esta, ¿de acuerdo? El K, factor de simultaneidad, es 1 dividido por la raíz de n menos 1, siendo n el número de suministros o puntos de consumo servidos en cada tramo del recorrido, ¿vale? Por ejemplo, dentro de este cuarto de baño, yo tengo la bañera, el lavabo, el bidé y el inodoro. Son 4 aparatos. El factor de simultaneidad sería igual a 1 dividido por la raíz de 4 menos 1. 0,577350269. ¿De acuerdo? Esto sería el factor de simultaneidad. Voy a arrastrarlo y lo voy a poner aquí. ¿De acuerdo? Ese es el factor de simultaneidad. El caudal total de este baño sería la suma de estos elementos. Pero el caudal simultáneo sería el caudal total multiplicado por ese factor de simultaneidad. El caudal total estaríamos hablando de 0,3464. Es decir, equivaldría a la bañera más algún aparato por aquí. Voy a coger y esto lo voy a redondear a 0,4, ¿de acuerdo? Que equivaldría a la bañera más un aparato. El sentido común me dice que es eso, ¿de acuerdo? Ya lo he puesto por aquí en el procedimiento. A la hora de dimensionar los caudales, vamos a aplicar el sentido común, ¿de acuerdo? Aplicar una lógica de usos, ¿vale? Indicar el caudal asignado Q3, redondear el Q2 a la lógica de usos. ¿Qué es el Q3 y el Q2? El Q1 sería el caudal instalado, el Q2 sería el caudal simultáneo, considerando la totalidad del consumo instalado por ese factor de simultaneidad. Y el Q3, es este de aquí, es el uno más lógico, ¿de acuerdo? En el caso de que fuera previsible el uso de todos los aparatos simultáneamente, el factor de simultaneidad sería 1, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se aplica un factor de simultaneidad 1? Pues en aquellos sitios, en aquellos lugares, en aquellos edificios donde es previsible que todos los usuarios acudan a la vez a usar los aparatos sanitarios. Por ejemplo, pues colegios, cuarteles o sitios donde es necesario que estén siempre operativos independientemente o sea, que no puede ser que no tengan un servicio suficiente. Por ejemplo, hospitales, ¿de acuerdo? En estos casos consideramos siempre una simultaneidad de 1 o muy próxima a 1, ¿vale? Pero en el caso, por ejemplo, de una vivienda, pues vamos a considerar unos usos más lógicos. No por nada, sino simplemente para que no encarecer o sobredimensionar en exceso la instalación, ¿vale? Un uso lógico de un baño me dice que puede estar funcionando la bañera y otro aparato. No es normal que estén funcionando dos aparatos a la vez, o sea, más de dos aparatos a la vez. Incluso yo diría que de dos aparatos es hasta mucho, porque un baño, normalmente cuando una persona está en el baño, cierra la puerta con pestillo y entonces ya no hay otra persona que pueda estar utilizando el lavabo, el bidé o el inodoro, ¿de acuerdo? Bien, esto sería un baño, vamos a considerar 0,4. Entonces, por este tramo, voy a colocar, a ver si puedo, voy a colocar aquí unas letras, vamos a colocar un texto, por ejemplo, un texto aquí,
la altura 0,15, por ejemplo, y el ángulo 0 de rotación, y vamos a colocar aquí A, para indicar que este es el tramo A, este será el B, y hasta aquí, aquí sería el C, ¿vale? Y luego ya tendría el D. Vamos a colocar estos 4 puntos, A, B, C, D, ¿vale? Dentro del baño, aquí, ¿qué caudal circula? Pues por aquí circularía 0,4. Circularía un caudal de 0,4. Hasta aquí, 0,4. Aquí, dentro de este baño, tendría otros 0,4, ¿vale? Vamos a considerar, voy a poner aquí tramo A. Tramo A. Ahora voy a hacer el tramo B. Hasta B. Al tramo B, hasta aquí, hasta este punto, a partir de este punto, de B hacia A, ya solamente pasa por aquí 0,4, porque solamente tiene que llegar hasta este cuarto de baño. Pero hasta aquí, hasta el punto B, van a llegar 2 baños, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a tener? Pues voy a tener estos aparatos del baño del fondo, ¿de acuerdo? Y otra vez los mismos aparatos de este otro cuarto de aquí. El caudal instalado para, en este punto, en el punto B, va a ser la suma de los 2 baños. Total 1,2, el doble, 2 baños, ¿de acuerdo? Pero, ¿cuántos? Ahora la fórmula esta que tengo aquí de la fórmula para sacar la simultaneidad, que la voy a copiar, la voy a poner aquí, ¿vale? 1 por raíz de 4 menos 1, ahora no es 4, es 8, porque el número de grifos es 8, ¿vale? Son 8 puntos de consumo. Ahí la simultaneidad es más baja. No es 0,57, es 0,37. Y el caudal simultáneo, entonces, va a ser igual a este 1,2 por 0,377, lo que me indica 0,45. ¿Vale? Esto es que el caudal simultáneo, de lo que yo entiendo de cálculo, es aquí 0,45. ¿De acuerdo? A ver, ¿podemos estar utilizando aquí una bañera y aquí otra bañera? Es posible, es creíble, es fiable, si es posible o probable, pues debemos considerar ese uso. Si hemos considerado que las 2 bañeras pueden estar usadas simultáneamente, mi caudal debería ser entonces el caudal simultáneo 0,6. Si quiero hacer una instalación de confort, de calidad, ¿de acuerdo? Si no, aplico directamente la simultaneidad de aquí. Pero claro, entonces, ¿qué ocurre si 2 personas tienen si uso las 2 bañeras a la vez, o bañera y ducha? ¿De acuerdo? En este caso, cuidado, porque no tendríamos problemas si 2 personas quisieran utilizar simultáneamente la bañera o la ducha. ¿Vale? A mí, por, digamos, confort de la instalación, calidad de la instalación, yo pondría 0,6. Pero, repito, que las normas, a veces, los sistemas de cálculo, hay una ISO para sacar estos caudales simultáneos, dicen otras cosas. Yo, personalmente, me inclino por coger las 2 bañeras y poner aquí 0,6. ¿Que no voy a gastar tanto? Estupendo, no va a haber ningún problema. Pero, en caso de que fueran a utilizarse las 2 bañeras, de esta forma queda esto más o menos asegurado. Yo voy a adoptar aquí el cálculo 0,6. Y por último, vamos a hacer el último tramo, que sería este tramo B más, en el punto C, tramo C, o punto C, sería todo esto, el 1,2, o sea, baño 1 y baño 2, que estaríamos en 0,6 más. Vamos a considerar, por ejemplo, que esté funcionando uno de los aparatos
¿Qué hay aquí dentro? O la lavadora, o el fregadero, o el lavaplatos. Uno de ellos, ¿de acuerdo? ¿Cuál puede ser? Pues no lo sé. Vamos a considerar uno de ellos. Por ejemplo, si la lavadora tiene un consumo de 0,2, vamos a poner, o el fregadero, vamos a ponerle 0,2 litros por segundo. Entonces, vamos a hacer que en el punto C sería 0,6 más 0,2, 0,8. ¿De acuerdo? Por este punto C va a pasar el caudal necesario para, por ejemplo, el fregadero, más el que hemos considerado para los dos baños, 0,6, ¿vale? 0,2 más 0,6, 0,8. Este es el caudal que voy a considerar, ¿de acuerdo? Con este procedimiento ya tengo los caudales de los tramos. Tengo considerado el caudal en el punto más desfavorable. O sea, ahora mismo a mi vivienda le estaría yo solicitando un consumo total de 0,8 litros por segundo. ¿Vale? Vamos a calcular la sección. Se puede calcular numéricamente aplicando la ecuación de continuidad, sabiendo que el caudal es igual a la velocidad por la sección y que esa velocidad debemos considerarla dentro de un margen de confort en cuanto a que no genere ruidos, ¿de acuerdo? Porque cuanto mayor sea la velocidad, más ruido genera el agua al rozar con las paredes de la tubería. Y entonces puede llegar incluso a molestar para el descanso, ¿vale? A que la gente se despierte. Bien, pues el rango más o menos adecuado de velocidad dentro de una vivienda está en torno a 1 metro, entre 1 metro, metro y medio por segundo, ¿vale? Valores más altos, a partir de 1 metro y medio por segundo, empiezan a generar ruidos. Y aparte también se pueden llegar a desgastar más las tuberías, ¿vale? Por un tema de rozamiento hay una erosión. Valores muy por debajo del metro, o sea, o que incluso por debajo del medio metro por segundo pueden provocar pues sedimentaciones o pueden provocar algún tipo de problema. No es tanto, en una tubería de una vivienda no es tanto problema ese como el del ruido, ¿de acuerdo? Vamos a pensar en valores en torno al metro por segundo, está bien, ¿vale? Más o menos. Bueno, nosotros lo vamos a calcular con el ábaco, ¿de acuerdo? El ábaco, que lo tengo por aquí, no sé si lo tengo por aquí, donde lo he puesto, vamos a mirar. Vamos a buscar el ábaco, lo voy a abrir en un PDF, aquí, ábaco y longitudes equivalentes, ¿vale? Bien, este es el ábaco. ¿Cómo funciona esto? Pues es muy cómodo y muy rápido. Repito que esto es un cálculo gráfico, ¿de acuerdo? Bien, el ábaco tiene 4 escalas graduadas. Nosotros vamos a jugar todo el rato con los datos que ya tenemos, el caudal que acabamos de obtener, y vamos a tirar una línea desde la zona del caudal, una línea como esta, que viene aquí como muestra en este ábaco, ¿de acuerdo?, hacia la zona en la que el entorno, el rango de velocidades en metros por segundo, donde es poco ruidoso, ¿de acuerdo?, o silencioso, ¿vale? Pero vamos a movernos sobre todo en este rango de aquí, en el rango poco ruidoso, entre el metro y el metro y medio por segundo, más o menos vamos a movernos por esta zona. ¿Cómo funciona esto? Pues voy a dibujar una línea que vaya desde mi caudal, que hemos dicho que era 0,8, ¿vale? Lo tenía por aquí en mi Excel, habíamos sacado en esta hoja mi caudal 0,8. Entonces, para el tramo C, que es el que tengo el caudal 0,8, o para el tramo A, este es el B y este es el C, ¿de acuerdo? El tramo A, 0,4. Vamos a empezar con el tramo A, 0,4. Vamos a hacer una línea en el ábaco que vaya desde el caudal hasta ese rango de velocidad que he dicho que era poco ruidoso. Pues entonces voy a dibujar una línea desde 0,4 hasta este rango, por ejemplo, hasta el 1, ¿de acuerdo? Que es un rango de velocidad poco ruidoso. Esta línea que he dibujado en azul. Muy bien. Me atraviesa las otras dos escalas graduadas. Vamos a centrarnos en la del diámetro interior,
me la atraviesa, por ejemplo, aquí, ¿de acuerdo? En este punto. Veo que tiene las escalas graduadas, a los dos lados tiene escalas distintas. Una es para milímetros y la otra es para pulgadas. Normalmente nosotros las tuberías que vamos a utilizar de tipo liso, en plásticos, cobre y por ahí, lo que se utiliza ahora, sobre todo plásticos, polietileno, polibutileno, todos estos materiales suelen dar los diámetros en milímetros, ¿vale? Bueno, pues yo veo, por ejemplo, que para esta tubería, para una velocidad en torno al metro por segundo, podría ponerla un poquito más, para este caudal de 0,4 me está dando un valor que viene a estar en torno a los 22, 24 milímetros o por ahí. Vamos a suponer un diámetro comercial de 20 milímetros. Un diámetro comercial de 20 milímetros aproximadamente me estaría dando una velocidad todavía dentro de mi margen de seguridad frente al ruido, ¿vale? Es poco ruidoso. Estoy hablando de un caudal de 0,4, 20 milímetros, me está indicando una velocidad de en torno a 1,3, 1,4, por ahí. Nos moveremos en torno a 1,3 metros por segundo, pues está bien, ¿vale? Podría elegir un valor de 20 milímetros para el baño, estaría correcto, ¿vale? Entonces yo en el baño ya podría venir aquí a la Excel y indicarle el diámetro 20 milímetros, por ejemplo. Lo pongo así. Vamos a considerar 20 milímetros. Así he calculado el diámetro del tramo A. Vamos ahora al diámetro del tramo B. El tramo B, vamos a verlo en el AutoCAD, en el plano. El tramo B es el que va entre el C, del punto C al punto B, este tramo, ¿vale? Abastece todo este tramo a los dos baños. Hasta aquí tengo que llegar con un caudal de 0,6 litros. ¿Qué sección necesitaré? Pues vamos a hacerlo de nuevo en el ábaco de la misma forma. Ahora voy a dibujar de nuevo una línea, voy a mover esta, por ejemplo, que venga hasta 0,6. Vamos a ponernos por aquí, ¿vale? Más aproximadamente 0,6 estaría por ahí, aproximadamente, ¿de acuerdo? 0,6, moviéndonos en el mismo rango de velocidad, estamos viendo que esto está en torno a los 26, 25 milímetros. Bueno, pues yo me tendría que buscar la sección comercial más próxima en el material que yo estoy utilizando para, bueno, pues para cogerla. Supongamos que fuera 30 milímetros, ¿vale? Porque si fuera 20, yo ahora, por ejemplo, voy a hacer pasar esta línea por 20, esta línea recta. Si yo cojo una sección de 20 milímetros para este caudal de 0,6, la velocidad, haciendo pasar la línea por 20, la velocidad se me sube hasta muy ruidoso, ¿de acuerdo? Por encima de los 2 metros por segundo. Por lo tanto, 20 va a hacer mucho ruido dentro de la casa. Y entonces no es bueno. Vamos a bajarlo. Perdón, que lo estoy moviendo y lo que debo hacer es estirarlo. ¿Vale? Voy a coger este vértice y lo voy a estirar para que pase por el de 30. ¿Vale? Aquí está pasando más o menos por 30. Pues por 30 veo que la velocidad, cuando está circulando el caudal de 0,6 por una sección de 30, la velocidad baja hasta el orden del metro por segundo, en un rango ya poco ruidoso. Sería correcto, ¿de acuerdo? Vamos a elegir, en este caso, un diámetro de 30 milímetros. Y lo indico así. Voy a centrar estas columnas, ¿vale? Para hacerme yo una idea. Esto es como si fuera un bloc de notas, lo iría apuntando en un papel o lo iría apuntando en otra tabla Excel. Ya veremos que tengo por aquí otra tabla donde lo podría ir anotando. Y el último tramo, hemos dicho que tiene un caudal de 0,8, que ya es el tramo que llega desde la acometida de la vivienda hasta desde la salida de la montante. Bueno, desde la salida de la montante no, toda la vivienda me va a consumir 0,8, ¿vale? Que es considerar el fregadero en la cocina más los dos baños con su simultaneidad, ¿de acuerdo? 0,8 litros por segundo. Podría redondearlo y ponerle 1, suponiendo que a lo mejor en la cocina estemos utilizando el fregadero y que a lo mejor esté funcionando la lavadora también. Bueno, de todas formas, 0,8 es un valor
aceptable. Vamos a hacer la prueba. Me vuelvo otra vez aquí al ábaco y ahora vamos a mover la línea que venga aquí hasta aproximadamente 0,8, que debe andar como por aquí, ¿vale? 0,8, si yo veo al bajar a 0,8 la sección me aumentaría pues hasta los 30 y tantos para mantener la velocidad en el metro por segundo, ¿de acuerdo? Pero yo voy a hacerla pasar por el de 30. Vamos a coger, quiero mover esta línea, ¿vale? Y la quiero hacer pasar por 30. El caudal de 0,8 cuando pasa por una sección de 30 necesita una velocidad que está en torno a 1,8, 1,75 metros por segundo. Sigue estando dentro del rango poco ruidoso, por lo tanto la sección de 30 es adecuada para este tramo, ¿de acuerdo? Entonces yo en la Excel volvería aquí a anotar 30 milímetros. Es adecuado. Podría poner aquí los valores de velocidad para hacer un chequeo, para comprobarlo. Y ya puestos, ya que estoy aquí, voy a apuntar porque vamos a seguir con el procedimiento. Ahora mismo, si voy aquí al procedimiento, he obtenido la sección con el ábaco, comprobaría que los valores están dentro de los rangos de normativa, pero el punto C, el apartado C del procedimiento, habla de calcular la pérdida de carga y también se hace con el ábaco, ¿de acuerdo? También se hace con el ábaco. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo de la pérdida de carga? Pues trazamos la línea en el ábaco desde el caudal hasta la velocidad, como he hecho aquí, ¿de acuerdo? Como he hecho ahora, hasta ahora. ¿Dónde corta esa línea la escala graduada de pérdida de columna de agua? Ahora, en lugar de ver la columna del diámetro, voy a ver la columna que indica aquí, columna de agua por metro de longitud. Esto es la pérdida, ¿de acuerdo? Esto se expresa en milímetros de columna de agua, ¿de acuerdo? La presión en fontanería se puede expresar de muchas formas. Se puede expresar en atmósferas, en metros de columna de agua y en kilos por centímetro cuadrado. Dependiendo del tipo de instalación que estemos haciendo, utilizaremos una unidad u otra, pero hay un factor de conversión muy claro. Viene a ser que 10 metros de columna de agua equivalen a una atmósfera y una atmósfera es 1 kilo por centímetro cuadrado, aproximadamente. Entonces, vamos a ponernos aquí, nosotros trabajaremos en metros de columna de agua porque dentro del edificio los desniveles los vamos a medir en metros, ¿de acuerdo? La pérdida de presión más importante, sobre todo en un edificio alto, viene determinada básicamente por la altura manométrica, la altura geométrica que va a haber entre la entrada o la salida del grupo de presión, que suele estar en la planta baja, en la cometida abajo en la planta baja, hasta la diferencia de altura hasta donde tenga yo el punto de consumo más desfavorable, ¿vale? Si yo no es lo mismo que suministre agua a una primera planta que a una planta 17, ¿de acuerdo? La diferencia de altura me va a obligar, cuanto más alto esté el edificio, a mandar el agua con más presión para que llegue arriba, lógicamente. Bueno, pues en este caso nosotros vamos a medir precisamente las pérdidas de carga en metros de columna de agua, ¿de acuerdo? Tenemos fundamentalmente dentro del concepto de las pérdidas de presión, el cálculo de las pérdidas de carga o pérdida de presión, aquí intervienen tres conceptos. Uno, pérdida por rozamiento, ¿de acuerdo? Que es lo que se llama pérdida unitaria por rozamiento. En función de la tubería y de su diámetro y de su material, vamos a tener, por rozamiento del agua por la pared interior del tubo, una pérdida de carga, ¿de acuerdo? ¿Esa pérdida de carga de qué depende? Pues depende de la rugosidad del material. Hay materiales de paredes lisas, como por ejemplo el cobre o los plásticos, y hay materiales de paredes rugosas, como por ejemplo el hierro, el acero, ¿de acuerdo? Ese es un factor, ¿vale? Pérdida de carga unitaria por metro de tubería. Segundo factor que voy a tener en cuenta, las pérdidas en los diferentes accesorios o accidentes que pueda tener yo en esa tubería. Por ejemplo, un codo, una curva, una reducción de sección, una válvula. Todo esto son
Estorbos son obstáculos que ponemos al normal recorrido del agua. El agua por una tubería recta lisa funciona con una pérdida de carga uniforme, pero al llegar a un accidente, al llegar a un obstáculo, al llegar a un accesorio, se produce una carga puntual bastante elevada. Esta carga puntual nosotros la vamos a determinar por el método de la longitud equivalente. La longitud equivalente supone sustituir ese accesorio, por ejemplo una válvula, por los metros equivalentes de tubería, ¿de acuerdo? Porque nosotros lo que vamos a hacer es obtener la longitud total que hay en cada tramo. La longitud total va a ser la suma de la longitud real de los metros de tubería que haya, más la suma de la longitud equivalente de todos los accesorios que hay en ese tramo. Yo puedo tener un tramo de 20 metros de tubería recta y no es lo mismo que no se produce la misma pérdida de carga que en 20 metros de tubería que tiene 5 curvas o 5 codos o 3 llaves. Evidentemente, en el segundo caso, la pérdida de carga es mayor. La longitud equivalente de esos 5 codos o curvas o llaves que haya por allí viene a incrementar la longitud real de la tubería. No es lo mismo 20 metros rectos sin ningún tipo de accesorio que 20 metros en los que hay válvulas, codos, llaves, tes, derivaciones, lo que sea, ¿vale? En el segundo caso, la longitud total no será 20 metros, será más la longitud real más la equivalente de los aparatos o de los accesorios que haya instalados. ¿De acuerdo? ¿De dónde saco yo esa longitud equivalente? Pues también hay una tabla que me permite obtener esa longitud equivalente. ¿Vale? La tengo por aquí. Es esta tabla. ¿Vale? Hay una serie de accesorios, manguitos, conos de reducción, codos o curvas, ¿de acuerdo? Tes a 45 grados, tes arqueadas que también se llaman pantalones, las tes de confluencia, las tes de derivación, válvulas de diferentes tipos, ¿de acuerdo? Y en función del diámetro, que aquí arriba está en pulgadas y en milímetros, elegimos los metros, aquí está apuntado a lápiz, en metros, que equivalen, o sea, por ejemplo, un codo a 90 grados en una tubería de 20 milímetros equivale a un tramo recto, ofrece la misma resistencia, el mismo rozamiento interior que un tramo recto de 63 centímetros, ¿de acuerdo? Si yo tengo una tubería de 10 metros y en esa tubería hay 2 codos, la longitud a efectos de cálculo del rozamiento sería los 10 metros más 2 por 0,63, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tengo que hacer yo es en cada tramo, analizar el número de codos o el número de Ts o el número de elementos que tengo por allí. En mi caso, yo tendría que venirme al plano de AutoCAD e indicar aquí, por ejemplo, en el tramo A, yo tengo un codo, una T de derivación, otro codo, otro codo, otro codo, otro codo. O sea, codos veo que tengo, empezando por aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 codos. ¿De acuerdo? Pues yo tendría que poner 6 codos. Vamos a poner aquí 6 codos. Vamos a poner también, voy a ponerlo aquí arriba, ¿de acuerdo? 6 codos. Una T de derivación, otra T de derivación, una T de paso recto, una T de paso recto y una T de paso recto. 3 T's de paso recto, ¿vale? Y una llave de esfera. Todo eso de 20 milímetros. Vamos a ver cuánto tiene en mi PDF un codo de 20 milímetros 0,63. ¿Vale? Pues me iría a la Excel y apuntaría aquí esto 0,63. Lo apunto ahí. ¿Vale? La T de paso recto. Vuelvo aquí y vamos a ver dónde tengo la T de paso recto.
A ver si la veo bien. T de confluencia, T arqueada de curvas o pantalones. Esta es T confluencia de ramal paso recto. Vale. Para un diámetro de 0,20, es esta tercera columna, pues 0,20. ¿Vale? 0,20. Vuelvo a la Excel y la T de paso recto es 0,20. Y tengo 3. ¿Vale? Y la llave, una válvula de compuerta o de esfera, válvula de globo, ¿vale? Abierta, 6,25. Normalmente vamos a considerar válvula de globo o válvula de asiento. Vamos a ver cuál podríamos coger. Normalmente, compuerta, vamos a poner la de compuerta, ¿vale? 0,21. 0,21. Equivalente a 0,21. Lo vamos a poner por aquí. 0,21. ¿De acuerdo? Vale, como tengo 6, pues aquí 6 codos igual a 6 por 0,63. Esta columna. Total 3,78. ¿De acuerdo? 3 de paso recto, pues igual a 3 por 0,2. 0,6. Y una de 0,21. Lo pongo directamente. Total de longitudes equivalentes, la suma de esta columna. 4,59 metros equivalente. Esto sería la longitud de una tubería recta que provocaría la misma pérdida de carga que estos accesorios. ¿De acuerdo? Pero he de añadirle además la longitud real. Longitud real. L real. ¿Vale? La L real tendría que venirme al AutoCAD y medirla. ¿De acuerdo? Vamos a medir. Voy a dibujar una polilínea, ¿vale? Para hacerme yo aproximadamente esa longitud, ¿vale? A ver si la cojo. Ahí la tengo. Vamos a ver las propiedades de esto. La longitud de esa polilínea son 4,44. Fijaos cómo tengo más pérdida. La longitud equivalente de los aparatos, de los accesorios, es mayor que la longitud real, ¿vale? La longitud total va a ser la suma de estos dos. Voy a poner aquí L total va a ser igual a la suma de los 4,44 más los 4,59. 9,03, ¿de acuerdo? Bien, esto es la longitud total, suma de la real más la equivalente, de lo que hay en el cuarto de baño, en el tramo A. ¿Cuánta pérdida de carga se me produce? Pues vamos a verlo, porque ahora en el ábaco lo que voy a hacer es, voy al ábaco, hemos dicho que el ábaco habíamos elegido un caudal de 0,4 con un diámetro de 20, ¿vale? Me daba una velocidad como por ahí, ¿vale? Bien, pues esta línea con la cual yo he sacado el diámetro de 20 y me salía esta velocidad, me corta a la columna donde me indica el diagrama, esta línea a escala graduada donde me indica la pérdida de carga, está cortando en la tubería lisa, que es la que tengo a la derecha, la que indica cobre, me está indicando aproximadamente unos 110 milímetros de columna de agua por metro. ¿De acuerdo? 110, más o menos, un poquito más de 100, ¿vale? Por ahí está cortando. Me miro la escala de la derecha, no la de la izquierda, ¿eh? Cuidado, que la de la izquierda es para otro tipo de tubería, para tubería rugosa. Esto lo debería tapar, ¿vale? Si esto lo estoy mirando yo en papel y lo hago con una regla, no me miro esto, lo tapo. Me estoy fijando en la derecha, porque estoy en una tubería lisa, ¿de acuerdo? Vamos a considerar que estamos trabajando con una tubería lisa. Entonces, la pérdida de carga no es 200, es 110 más o menos, ¿de acuerdo? 110. Pues entonces, mi J en el procedimiento lo vemos por aquí, el valor J es 110. Yo, si me vengo a esta hoja, la J es 110, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí J igual a 110 milímetros, ¿de acuerdo?
por metro. Tengo 9 metros. Si pierdo 110 milímetros por cada metro, ¿vale? ¿Cuánto pierdo en total? Pues vamos a poner aquí una fórmula que sea igual a esta casilla, 903, por 110. Estoy perdiendo 993 milímetros de columna de agua, o sea, casi 1 metro de columna de agua de presión. ¿Vale? Esta es mi pérdida en milímetros de columna de agua en el tramo del baño. Es decir, desde que yo entro aquí hasta que llego a la bañera, he perdido casi 1 metro de columna de agua. ¿Vale? Hablando en kilos, estaría perdiendo aproximadamente 0,1 kilo de presión. ¿Vale? Como tengo que llegar al último grifo siempre con una presión residual, o sea, al abrir el grifo tiene que salir el agua con una cierta presión, ¿vale? Para dar un servicio de calidad, ¿no? Que no me salga ahí un chorrico, allí una cosa que no valga para nada. Tiene que tener una cierta presión. Pues esa presión residual, normalmente estamos hablando de 15 metros de columna de agua, ¿vale? Si yo necesito aquí 15 metros de columna de agua, donde tengo yo la bañera, y por el camino estoy perdiendo casi 1, pues aquí tengo que entrar con 16. ¿De acuerdo? Debería entrar aquí con 16. ¿Y cuánto más tengo? Y en este tramo, por ejemplo, ¿cuánto pierdo aquí? Pues estaría perdiendo, tendría que añadirle este tramo recto, lo mido y lo añadiría a estos... lo multiplicaría por 110, ¿de acuerdo? También, porque es el mismo diámetro, a partir de aquí es el mismo diámetro, lo multiplicaría por 110 y tendría, pues, una pérdida de carga adicional, ¿vale? Y así iría tramo por tramo, cogiendo cada caudal, contando, bueno, el caudal ya lo tengo. Tendría que contar el número de accesorios que tengo, ¿vale? Y ir añadiendo. Dentro del baño tengo muchos accesorios. Cuando he salido fuera, realmente ya tengo muchos menos. Daos cuenta que aquí voy a tener simplemente un tramo recto, una T de paso recto, un codo, y al llegar aquí otra T de paso recto. No tengo más. Realmente ya los accesorios que tengo fuera ya de lo que es el cuarto húmedo van a ser T's y poco más. ¿Vale? Bueno, voy a terminar ya aquí este vídeo, que si no se alarga demasiado. Y espero que con esto os ayude a resolver esta práctica. Un saludo y hasta luego.